Continuamos con nuestro tema de este año, del estudio de Proverbios, de un estudio de Proverbios. Este no es, por descontado, el único posible estudio de Proverbios. Como seguramente sabéis, Proverbios es un libro complicado para estudiar por la forma que tiene, sobre todo en la segunda parte del libro, donde es una serie de dichos o refranes, pero dichos que proceden de Dios a través de Salomón principalmente, y es bastante complicado hacer un estudio al uso, un estudio como hacemos de otro libro. Así que yo he optado por una forma de hacerlo que creo que puede sernos útil para aprender y a la vez para que no se haga pesado. Entonces, recordamos hasta dónde hemos llegado, porque el repaso es siempre una forma muy buena para aprender y para que se nos quede, para recordar. Hemos dicho al principio que el propósito de este libro es educar. Es un manual de educación que tiene una peculiaridad, procede de Dios, así que merece prestarle toda la atención posible. También dijimos en su momento, y esto de manual de educación, los 6 primeros versículos, que son el prólogo del libro, nos dejan claro que efectivamente esa es la finalidad, el propósito del libro. Después nos hemos fijado otro día en el texto clave del libro, porque en realidad es, ya sabéis que clave es llave, es la misma cosa. Bueno, pues es lo que nos abre la actitud con este libro para aprovecharlo, que es el versículo 7 del capítulo 1, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y añade que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que los que desprecian esto son tontos perdidos. Eso es lo que dice ahí. Es interesante, y lo recordábamos en su día, que cuando el Señor Jesucristo puso una ilustración acerca de tomar a Dios en serio, utilizó la construcción, bueno, una de ellas, claro, utilizó la construcción de un edificio, de una casa, y dijo que puso como ejemplo 2 clases de construcción, 2 personas que edificaron casas. Uno la edificó bien sobre sólido fundamento de roca, y además uno de los evangelistas añade que cavó profundo, o sea que puso unos buenos cimientos, y la casa aguantó las inclemencias del tiempo, los temporales y las avenidas. Y sin embargo el otro pues edificó su casa más rápido, con menos gasto, con menos esfuerzo, pero la puso en un terreno arenoso, y cuando vino la tormenta pues se llevó la casa. Esto sigue sucediendo en la práctica, porque supongo que ya os habéis dado cuenta que cuando hay lluvias muy fuertes siempre se lleva consigo viviendas, edificios, que están construidos en lugares donde no debieran construirse, porque son pasos alternativos del agua. Así que cuando llueve mucho, aquello, en vez de ser un sitio tranquilo, pues es un río y se lleva las casas por delante. Esto ha pasado ya muchas veces, y a lo mejor os acordáis de un campamento, un camping, creo que es en la provincia de Huesca, creo recordar, que se lo llevó una avenida porque estaba donde no debía estar, sencillamente. Así que en este caso lo que nos enseña este texto, este principio, es que las vidas han de estar edificadas en tomar a Dios en serio. Y he optado por traducir el temor de Dios por tomar a Dios en serio, porque creo que lo entendemos mucho mejor y por lo menos ya sabemos de qué se trata. Después, en otro de los días, estuvimos viendo, digamos, ampliando el fundamento de la educación espiritual, porque en realidad el conjunto del libro, tal como lo hemos planteado, es 2 partes. Primera parte,
los fundamentos, la conducta espiritual. Y esos fundamentos no son para, bueno, ya he hecho el cursillo y ya está. Es muchísimo más que eso. En estos días, este fin de semana, yo estuve en Orense, Eunice ha quedado allí, y hay una serie de conferencias acerca de la venida del Señor, de su próxima venida. Y nos encontramos allí con un muchacho brasileiro que está terminando ya su máster. Él ha hecho turismo en Brasil y dice que tiene muchísimo prestigio hacer algo en Europa, y ha venido a hacer el máster, lo está terminando, se va para allá y ya tiene, comentaba él, muchas opciones de tener trabajo, porque tener un título europeo da mucho prestigio allí en Brasil, y ya está. Naturalmente, a lo largo de su trabajo profesional tendrá que ir ampliando, pero nuestra vida cristiana, pues digamos que no se basa en que ya tenemos el título y ya la tira. Ya está, ya tenemos el carné, ya hemos hecho el estudio esencial y ya está. Pues no, en realidad es toda la vida. O sea, que esa parte primera que terminamos hoy, que es la conducta espiritual, es toda la vida, pero es el fundamento de lo otro, de nuestra vida en este mundo, la conducta moral, la relación con los demás, principalmente, pero también con nosotros mismos. Así que, sentado eso, vamos a ver el tema de hoy. Recordamos, Proverbios es un manual de educación que Dios nos ha dejado en su palabra. La clave de la educación como pueblo de Dios es tomar a Dios en serio, construir el edificio de nuestra vida con cimientos sólidos, que es la relación con Dios. Y ahora vamos a ver uno de los aspectos que es muy destacado en el libro. El libro de Proverbios, todo él, por eso decimos que ese versículo 7 del capítulo 1 es en realidad la clave del libro, y ahora todo el mundo sabe mucho de claves o de password y cosas de esas. Bueno, pues en realidad decimos que es eso porque a lo largo del libro aparecen dos clases de personas, a lo largo de todo el libro, los sabios y los necios. Y naturalmente las conductas sabias y las conductas tontas, las conductas que son un error y que arruinan la vida. Y al mismo tiempo, también a lo largo de todo el libro, aparece la referencia de Dios en la conducta, a lo largo de todo él. Así que, por lo tanto, creemos que ese versículo 7 es justo el que tenemos que, digamos, colocar casi como titular de todo el libro. Vamos, pues, con el tema de hoy. La sabiduría, la relación con la sabiduría. Y veremos algunos textos. Después, si Dios quiere, a partir del mes que viene, veremos temas prácticos, la conducta moral, y hablaremos, por ejemplo, de las relaciones familiares, de las relaciones laborales, de las relaciones sociales, hablaremos de las relaciones financieras, hablaremos de sexo, hablaremos de las cosas que el libro de Proverbios plantea, y nos ajustaremos a lo que el libro enseña, aplicándolo en todo lo que sea posible a nuestra propia experiencia en este siglo XXI. Pero hoy vamos con la sabiduría, porque eso es un tema que a lo largo de todo el libro aparece una y otra vez. Acabo de decir hace un momento que en el libro se confrontan sabiduría e insensatez, o sabiduría y tontería, o sabiduría y cosa absurda. Eso a lo largo de todo el libro. Por lo tanto, es muy importante hablar de la sabiduría. Vamos a ver algunos textos acerca de la sabiduría. Capítulo 8, versículo 11. Proverbios, capítulo 8, versículo 11. Nuestro objetivo es, en esta mañana, tener claro a qué sabiduría se refiere el escritor de Proverbios y, naturalmente, incorporarlo a nuestra propia experiencia. Capítulo 8, versículo 11 dice: porque mejor es la sabiduría
que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora poned todo lo que queráis. Inevitablemente, yo sé que esto ocurre así, inevitablemente cada vez que aparece la lista anual de ricos en la revista Forbes, la publican todos los diarios del mundo. Y yo no sé, supongo que no les pasa a todos, pero en general, ¿quién se pillara con la pasta que tiene ese tío? ¿Quién se pillara? ¿Quién la pillara? Las cosas, bueno, en principio pensando bien, ¿eh? Tenemos ahí nuestro paisano, el señor Ortega, y seguramente que, pensando bien, hemos dicho más de una vez, si yo tuviera la pasta que tiene ese tío, que es muchísima, es el segundo más rico del mundo, a veces el tercero, a veces el segundo, un día cualquiera se nos planta en el primero, pero eso, vamos, en esa forma de contar que tiene Forbes, que habría que hablar un poco más de ella, pero en todo caso es riquísimo. Y diríamos, oye, la cantidad de cosas buenas, buenísimas que yo podría hacer, a cuántas personas les podría aliviar su situación y cuántas cosas buenas podría hacer. Bueno, eso quiere decir que es deseable, y el que lo niegue, pues está mintiendo. Es deseable ser rico, tener dinero, tener capacidad de comprar y capacidad de tener y de ayudar a otros. Y la historia es un testimonio de personas ricas, pero con conciencia de tomar a Dios en serio, personas muy ricas que han hecho labores extraordinarias con su dinero. Pero en el fondo de nosotros, creo yo, no está pensar el bien que puedo hacer, es pensar el poder que puedo tener si tengo riquezas. Pero de la misma forma, cosas valiosas nos importan a todos. Aunque el valor es relativo, el valor de las joyas es relativo, es el valor que se le da, pero de un día para otro puede no valer nada. En una circunstancia determinada no vale para nada. Pero en todo caso, el texto que hemos leído dice mejor que las piedras preciosas y cuanto se pueda desear, lo que sea, desear de valioso, no es nada al lado de ella. ¿Qué será la sabiduría? Yo no sé si os lo habéis planteado como pregunta. ¿Qué será la sabiduría? Vamos a ver si lo vamos despejando a lo largo de este tiempo en esta mañana. Otro texto, 16:16. Proverbios capítulo 16 y versículo 16. Y Proverbios 16:16 dice, lo tenéis delante, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así que seguimos en la misma línea, que es mucho más valioso que las cosas valiosas, cualquier cosa, por valiosa que sea. ¿Qué será la sabiduría? ¿A qué se estará refiriendo el escritor? Pero hay más, hay otro texto que también abunda en lo mismo, 23:23. Capítulo 23 y versículo 23 amplía esta visión. Dice, compra la verdad y no la vendas, o adquiérela, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Ahora las relaciona con otras cosas, pero que están evidentemente relacionadas, pero después veremos por qué. Vimos en el texto clave del libro de Proverbios que los insensatos la desprecian, no la quieren. ¿Qué será la sabiduría? Vamos a ver capítulo 1, 28 a 32. Proverbios 1, 28 a 32. Habla de la sabiduría también aquí. Proverbios 1, 28 al 32. En este caso habla de qué pasa con los que la desprecian.
Dice el versículo 28, entonces me llamarán, es la sabiduría personificada la que está hablando aquí, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría o la despreciaron y no escogieron tomar a Dios en serio, el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué será la sabiduría? ¿Cómo podremos concretar qué es la sabiduría? Algún texto más, capítulo 12, versículo 1. De momento ya hemos visto dos cosas. Una, es más valiosa que todo valor, que cualquier valor que se nos pueda ocurrir. Hemos visto también que despreciar la sabiduría es la peor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Capítulo 12, versículo 1. Dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es decir, que relaciona la sabiduría con la educación la buena, la auténtica. Capítulo 15, versículo 14. Proverbios 15, 14. Y dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y por último, capítulo 10 y versículo 23, este que acabamos de leer se parece muchísimo a la segunda parte del versículo 7 del capítulo 1. Capítulo 10 y versículo 23. Y 10, 23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Esto de recrea quiere decir es un disfrute. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Yo creo que merece la pena pensarlo. ¿Qué será la sabiduría después de leer todos estos textos? Que es tan deseable que no hay nada que la supere. Que es tan absurdo, tan tonto, tan idiota despreciarla, que es lo peor que se puede hacer. La sabiduría que incluso cambia los gustos. Ya veis, en este caso hemos visto cómo los gustos por lo bueno es de los sabios y por las cosas tontas que llenan los días pero no alimentan y además de eso deforman nuestra vida, es de los que desprecian la sabiduría. Vamos a leer un texto más, capítulo 2, versículos 1 al 6. Proverbios 2, 1 al 6. Y dice así, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, o entenderás en qué consiste tomar a Dios en serio, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué será la sabiduría? ¿Se ha formado ya dentro de vuestra mente una respuesta? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es eso que aparece a lo largo de todo este libro, que una y otra vez se dice que es lo mejor, que es una idiotez despreciarla,
que es más valiosa que cualquier valor que nos podamos imaginar en este mundo, que por lo tanto poseer la sabiduría no tiene nada que ver con las circunstancias sociales de la persona, ni las circunstancias físicas, ni ninguna cosa, pero es siempre lo más valioso que podemos tener. ¿Qué será? ¿Qué será la sabiduría? Que además, y yo quisiera que eso nos quedase claro en esta mañana, que además la sabiduría ha de ser a lo largo de toda nuestra vida el desarrollo de la educación espiritual, que es la que nos da las bases, los fundamentos para nuestra vida moral, para nuestro comportamiento, en suma, en este mundo, en la familia, en nosotros mismos, con los demás, en el trabajo, en todas las cosas. Todo tiene su origen, sus raíces están en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es que si eso no lo tenemos claro, ya podemos cerrar el libro de Proverbios. Y además, si no tenemos claro que eso ha de ir continuamente acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida hasta el final, pues tampoco nos va a servir de nada. No se trata, como decía hace un momento, de terminar un curso y ala, ya tengo el diploma y ya está. Pues no. Y además, a lo largo del libro descubriremos que es continuamente así, sino que la sabiduría ha de acompañarnos toda nuestra vida y ha de ser a lo largo de toda nuestra vida el verdadero cimiento, fundamento, donde se enraiza nuestra conducta moral. Si leemos de nuevo algunos de los versículos que acabamos de leer en el capítulo 2, seguramente ya nos vamos acercando. El versículo 5 dice: entonces entenderás o comprenderás el temor de Jehová. O sea, entonces comprenderás en qué consiste, creo que lo podemos ampliar así, tomar a Dios en serio, y hallarás el conocimiento de Dios. Creo que hay un texto más que nos puede ayudar en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Perdón, en Jeremías, capítulo 9, 23 y 24. Yo lo he citado más de una vez, y aunque no es del libro de Proverbios, creo que nos da luz sobre este asunto, porque es un asunto trascendental. Y si ese asunto no lo tenemos claro, todo el edificio de nuestra vida espiritual no está clara. Y naturalmente conviene que sí que lo esté. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Yo los he citado más de una vez en este tema, pero ahora mismo estamos hablando de la sabiduría. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues Jeremías 9, 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, en su conocimiento, en que lo sabe todo, ni en su valentía se alabe el valiente. Cada día nos asomamos a las noticias acerca de los logros de los deportistas famosos y a veces también de los artistas, y son grandes titulares, porque es la fama, y la fama es muy codiciada en este mundo. Ni el rico se alabe de sus riquezas. Ya sabéis que la riqueza, aparte de fama, pero sobre todo da poder. Y de hecho, si profundizáis un poco en las noticias de cada día, descubriréis que los hilos inmediatos, no los hilos profundos, pero los hilos inmediatos del movimiento de todo tipo en este mundo, lo tienen los del dinero. Son los que marcan las grandes estrategias en este mundo. Es verdad que hay otras cosas detrás, pero de momento quedémonos ahí. Es decir, todo el mundo sabe que si tiene dinero tiene mucho poder. Puede hacer cambiar las cosas, puede hacer cambiar vidas, puede hacer cambiar comportamientos y, bueno, la historia de los últimos tiempos, de lo que se va destapando de
de fraudes en todos los ámbitos, no solo político, sino empresarial, pues tienen casi siempre detrás el dinero. Oye, ¿te vas a ganar tanto dinero? Sí. Y bueno, la tentación del dinero es terrible. Así que, por lo tanto, en este versículo 23 de Jeremías 9 está muy de acuerdo con lo que hemos visto en Proverbios, porque lo que hemos visto en Proverbios es que la sabiduría es lo más valioso que hay. Y aquí lo que plantea es que de parte de Dios las cosas que este mundo admira, como son en este caso pues la fama, el poder y el saber, pues resulta que, ¿cómo? El saber también. Entonces, ¿a qué sabiduría nos estamos refiriendo? Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ya sabéis que en la Biblia, habréis oído muchas veces, que el término conocer también se utiliza, y se utiliza muchas veces, para referirse a la relación sexual del matrimonio, es decir, la relación más íntima posible entre los seres humanos. Bueno, pues en este caso, si volvéis otra vez al libro de Proverbios y volvéis al capítulo 2 y al versículo 5, veréis que ese es justo de lo que se está tratando. El versículo 5 de Proverbios 2 dice: entonces entenderás qué es tomar a Dios en serio y hallarás el conocimiento de Dios. Y, por lo tanto, conocer a Dios, ¿qué es conocer a Dios? Tomando esa utilización del término conocer. Pues conocer a Dios es sencillamente tener una relación continua con Él a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y cómo se puede tener una relación con Dios a lo largo de toda una vida? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, ¿cómo se puede tener esa relación? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Evidentemente, bueno, eso lo sabéis todos. Hay dos canales de relación con Dios, como de la relación entre nosotros. Un canal es de Dios a nosotros y el otro es de nosotros a Dios. Y esos dos canales son su palabra y la oración. Y naturalmente la demostración de que nos relacionamos con Dios diariamente, que vamos conociéndole cada día un poco más, de tal manera que nuestras vidas van siendo marcadas por esa relación, es decir, por ese conocerle a través de su palabra y de su influencia en nuestra vida, pues resulta que nuestra conducta y nuestra manera de ser va modelándose a lo largo de nuestra vida. Y nuestra reacción ante los acontecimientos va siendo cada día marcada porque tenemos una relación con Dios. Ahora se utiliza mucho ese término. Tengo una relación, tiene una relación. Y en realidad lo que ha traído consigo ese término ha sido un desgaste, un deterioro muy grande de la relación del matrimonio, que es Dios quien la ha planteado. Pero una relación con Dios personal, es absolutamente personal. La relación con Dios no se comparte, es personal. Los efectos sí que se comparten. Qué importante. Qué importante es que tengamos esto claro en nuestra mente. Que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos esté influido, surja de lo que cada día vamos aprendiendo, experimentando en nuestra relación con Dios. Habrá momentos en los que nuestra vida va a ser sacudida y otros momentos en los cuales
viviremos, como diría, en una explosión de gozo y de alabanza, pero también podemos llorar, porque en realidad se trata de educar, y la educación, pues, a veces es incómoda. Hay reprensión, hemos visto en uno de los textos que hemos leído, hay reprensión, y a veces Dios disciplina en nuestra vida. Esto es algo que siempre resulta incómodo. Y curiosamente, a lo mejor para nuestra sorpresa en ocasiones, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. O sea que no es una muestra de que ya está harto y nos da caña, sino que es todo lo contrario, pero duele. Es una muestra de su amor. En realidad, yo no puedo ir más allá en esta mañana, sobre todo por el tiempo, que el tiempo se va, que es una maravilla. Pero yo quisiera que reflexionásemos en este asunto. Tomar a Dios en serio es el fundamento de la sabiduría. Y la sabiduría consiste en el desarrollo de este fundamento. Consiste en que nuestra vida tenga como base continuamente la relación con Dios. Y esto supone, naturalmente, no hace falta que le demos muchas vueltas, esto supone un contacto continuo con la palabra de Dios. Porque si no, perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha dicho. Y supone también un contacto personal con Dios en oración, porque tenemos una relación tan íntima con Él que nuestro relacionarnos es de ida y vuelta. Es una interacción entre nosotros y Él, entre Él y nosotros. Y si somos sabios y alimentamos esa relación, nuestras vidas y la vida de los que están a nuestro alrededor pueden cambiar todavía mucho más para bien. Así que el Señor nos ayude a tomarle en serio y a disfrutar, a vivir la relación con Él, a ser sabios, porque este mundo en el que vivimos tan confuso necesita de nosotros, fortalecidos, alimentados, con la vista aclarada, con la sabiduría, es decir, con una relación sólida y constante con Dios. Cada uno tenemos unas circunstancias completamente distintas. Cada vida tiene unos desafíos, pero Dios tiene respuestas para cada vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por ese libro tan sorprendente que tú has querido que llegase hasta este siglo XXI. Te damos gracias porque parece como que ya supieras de antemano, y claro que lo sabes, las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tiendes tu mano para que nos relacionemos íntimamente contigo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno en nuestra circunstancia, que nos ayudes a mejorar esa relación, a profundizar esa relación, para que nuestras vidas vayan teniendo cada día más luz que impacte a nuestro alrededor y siguiendo tu bendita influencia en nuestras vidas, nuestro comportamiento vaya ajustándose más a lo que tú quieres. Ayúdanos a desear profundamente esa riqueza en nuestras vidas y a vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.